Buenas noches. Vamos a leer el texto que nos toca meditar esta noche. Seguimos la serie de Proverbios. Hoy día vamos a leer capítulo 4, versos 1 al 9, y seguidamente Isaac nos va a poner un vídeo, para que comencemos a meditar. Entonces leemos aquí de Proverbios capítulo 4, del 1 al 9, y dice así: Oíd, oh hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Paramos aquí, de gente que con esto, como ahora ha aumentado el e-commerce tan famoso, la gente, encuentra grandes ocasiones, ¿no? Encuentra, como se dice aquí, ¿no? Las grandes ofertas, pero cuando les llega el producto a casa, vemos que es una estafa, que no sirve para nada. Y esto tiene conexión un poco con la exhortación que vamos a meditar esta noche, porque Salomón nos ha exhortado en este texto que hemos leído a permanecer en la obediencia. ¿Y qué relación tiene un artículo como estos, que es falso, con lo que vamos a meditar? Es que cuando analizamos realmente el valor de algo, nos damos cuenta que está directamente en función de su durabilidad. Una cosa que compramos, ya sea un artículo o ya sea un producto, si no tiene una durabilidad grande en el tiempo, entonces quiere decir que no vale nada, un poco como se estaba quejando este chico, ¿no? Que ha comprado algo, se lo prometieron como algo bueno, que iba a durar, y dice que no le duró ni siquiera unas horas, porque apenas lo quiso usar, ya estaba mal, ¿no? Y así como les comento, vi un montón de testimonios de gente que compra cosas por internet y que es una estafa, ¿no? Y entonces, las conclusiones del ejemplo es que los artículos, como decimos, no tienen un valor solamente por el uso que le vamos a dar, ¿no? El uso inmediato que tienen, sino que están directamente relacionados en valor en cuanto a la durabilidad que tienen en el tiempo, ¿no? Y un producto que no dura no tiene valor, como decía este chico que al final lo tiró, ¿no? Dice, tengan cuidado porque esto les puede pasar, ¿no? Algo que no tiene valor, por más que inclusive esta plataforma es la que compite contra Amazon ahora, y entonces ni siquiera nos podemos fiar de las marcas, ¿no? En los capítulos anteriores que hemos venido meditando a los Proverbios, Salomón nos ha venido retando a buscar al Señor, la sabiduría que viene de Él, nos ha retado a buscar de entender su carácter, de entender sus valores. Y aquí mismo también me impresiona mucho que lo dice, ¿no? Adquirir, como cantábamos, ¿no? En la canción de introducción, ¿no? Yo quiero invertir mi vida en ti, decíamos, ¿no? En la canción, y me gustó mucho porque aquí la idea que nos da Salomón también es que tenemos que invertir para conocer cada vez más al Señor, para adquirir más sabiduría. Lo dice en el verso 5, lo dice una vez, adquiere sabiduría, lo dice en el 7 otra vez, 2 veces, adquiere sabiduría, y es que la expresión que está utilizando, sí, y efectivamente conlleva una idea como de transacción comercial, como lo que cantábamos, como que hay que hacer una inversión. O sea, para adquirir la sabiduría
no es que sea automático, sino que requiere una dedicación de tiempo, de esfuerzo, ¿no? Y si no, que se lo digan a Manuel. ¿Cuánto cuesta adquirir la sabiduría? Tenemos que quemarnos las pestañas y a veces también estar mucho tiempo sentado, ¿no? Y eso es la inversión que nos está diciendo Salomón que tenemos que realizar. Y también creo que aquí la alerta es importante para nosotros porque una vez que nosotros alcanzamos la sabiduría, es muy probable que la perdamos de un momento a otro si no hacemos lo que nos está diciendo esta noche Salomón, que es permanecer en la obediencia, perseverar, ser constantes en mantenernos en esa sabiduría que nos da la Escritura, ¿no? Y por eso en el verso 2, por ejemplo, aquí Salomón comienza a decirnos, ¿no? No abandones, no olvides, no te apartes. Verso 6 dice, no dejes y ella te guardará. Y como decimos, ¿no? Porque cuando alcanzamos esa sabiduría, si nosotros no hacemos el esfuerzo de ser constantes en ella, la podemos perder. Y entonces, en pocas palabras, nos está diciendo, sed constantes, sed perseverantes, ¿no? Y si hacemos una panorámica bíblica, si pudiéramos hacer ahora una foto panorámica de todo lo que dice la Escritura, nos damos cuenta que una de las características más evidentes del pueblo del Señor es la constancia, es la perseverancia. Y lo vemos inclusive tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y me impresiona mucho, por ejemplo, la vida de Pedro, ¿no? Una persona tan inestable en sí misma, pero en cierto momento el Espíritu del Señor logra generar en él la virtud de la constancia, la virtud de la perseverancia, ¿no? Entonces, vemos también que la Escritura, aparte de este texto donde estamos leyendo, ¿no?, de Proverbios, nos invita muchas veces a ser constantes, a ser perseverantes. Y no se trata de que tiene que ser una característica exclusiva de los héroes de la fe, la constancia, sino que tú y yo, todos nosotros estamos llamados a ser constantes y a ser perseverantes, a permanecer en la obediencia de nuestro Dios. El discípulo de Jesús, como vemos, ¿no?, está llamado entonces a perseverar, a resistir, a luchar, inclusive en medio del desaliento, inclusive en medio de la incertidumbre. Y también me impresiona mucho cómo a través de la Escritura vemos la inconstancia y la falta de perseverancia como símbolos de pecado, cuando vemos, por el contrario, a la perseverancia, a la constancia, al permanecer al lado del Señor como un símbolo de fe, ¿no? O sea que estar al lado del Señor implica esa solidez, esa constancia, ¿no?, esa claridad. En cambio, como decimos, ¿no?, la otra cara de la moneda, la incertidumbre, el hecho de no mantener un ritmo constante es símbolo más del pecado, ¿no? Y me impresionó mucho el texto de 2 de Juan 1:9, donde dice, rematando un poco esto que nos está exhortando Salomón, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 2 de Juan 1:9. Por lo tanto, como estábamos hablando, ¿no?, esto es algo que se nos requiere a nosotros como discípulos de Jesús, de ser constantes, de ser perseverantes, como nos está diciendo Salomón. Y me gusta que podamos ver 4 puntos, son los 4 puntos sobre los cuales quisiera que meditemos, ¿no?, sobre esta exhortación que nos está haciendo Salomón. Y el primer punto sería la motivación que debemos tener para tender a esa perseverancia, ¿no? Y que para que esta perseverancia pueda ser posible es necesario que tenga una base correcta, una base adecuada. Y claro, el mundo en el cual vivimos no encontramos ejemplos de algo constante, ¿no?, de algo equilibrado, de algo sólido, porque es
un mundo muy cambiante, ¿no? Pero entonces la motivación que yo creo que podemos realmente plantearnos para la perseverancia está en el mismo Señor. Es Él que nos puede dar a nosotros esa base en su carácter, en su persona, como lo vamos a ver aquí en dos declaraciones, ¿no? Aparte hay otras más, pero por ejemplo Malaquías 3:6, ¿no? Dice, porque yo el Señor no cambio. Santiago 1:17 declara también, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable, no tiene cambios y nosotros podemos basar nuestra motivación de la perseverancia en Él. Gracias a la estabilidad que Él tiene, nosotros podemos esperar en sus promesas, podemos confiar y a la vez nosotros aprender a resistir, a combatir en la vida del día a día, ¿no? Y también estar tranquilos y en paz de que Él está allí constante y sus valores y sus promesas no van a decaer. Y creo que nos cuesta ser constantes. No es algo que nos venga natural, es parte también de nuestra naturaleza que está tocada, ¿no? Y también creo que a veces es porque en el camino cristiano perdemos un poco la perspectiva correcta, ¿no? Y en vez de observar a nuestro Señor, nos distraemos. Y entonces, al quitar la vista de Él, entonces nuestra base tambalea. A veces también vemos, ¿no?, en la iglesia la situación de hermanos que los vemos en la cresta de la ola, los vemos muy eufóricos, pero de golpe los vemos que desaparecen. Y entonces creo que esto nos hace que pensemos realmente cuáles son las bases que tenemos, en qué estamos poniendo nuestra base, ¿no? Y también me gusta que podamos contrastar de que la perseverancia no tiene nada que ver con la testarudez, que a veces podemos ser testarudos, ¿no? Pero Salomón ni la Escritura nos está hablando de que seamos testarudos. ¿Por qué? Porque esa cabezonería, esa testarudez tiene raíz en el mismo corazón del hombre y no en el Señor. Entonces tiene una duración limitada en el tiempo. Creo que la perseverancia de la cual nos habla la Escritura tiene que tener como mira nuestro Dios, porque Él es la fuente inagotable de esa agua, ¿no?, que Él mismo dice que es, de las energías que nosotros necesitamos para seguir adelante enfrentando cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier dificultad que tengamos que enfrentar. Nosotros tenemos muchos motivos, ¿no?, para temer, pero si realmente mantenemos las miras fijadas en nuestro Dios, en su solidez, en su constancia, podemos nosotros ser perseverantes como lo es Él. Y el autor de Hebreos 10:23 de Hebreos nos dice también, ¿no?, que nos invita a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque se refiere de nuevo a nuestro Dios, ¿no?, porque fiel, dice, es el que prometió. Y creo que es extraordinario, ¿no?, el motivo de que nuestra esperanza esté en el Señor, que Él puede, sí, con toda autoridad, con toda solvencia, mantener esas promesas por cómo es Él, cómo es su carácter, ¿no? Y Él no permitirá que si nosotros nos encomendamos a Él, vamos a trastabillar, vamos a titubear, vamos a caer, ¿no? Y entonces surge esta pregunta espontánea, ¿no? O sea, ¿realmente estamos considerando y confiando en este Dios inmutable, en este Dios que no cambia? El otro punto que creo que es interesante para que meditemos es la fuente de la perseverancia, ¿no? Y aquí me quiero referir a la Escritura, ¿no?, como esa fuente donde el Señor ha provisto una revelación tremenda para nosotros, ¿no? Y es que cuando comenzamos a conocer al Señor a través de la Escritura, se abre un panorama realmente extraordinario y es un panorama que no puede agotarse muy rápido.
Y si se agota muy rápido, la verdad que nos tenemos que poner a pensar qué está sucediendo, ¿no? Para los primeros cristianos, por ejemplo, cuando vemos ahí en las primeras conversiones del Antiguo Testamento, no veíamos situaciones donde ellos dijeran, nos bautizamos, ya hemos conocido al Señor y bueno, ya, listo, todo se acabó. No. Vemos que la Escritura nos habla, en cambio, por ejemplo, en Hechos 2:46, dice que ellos perseveraban unánimes. Dice que cada día estaban juntos en el templo. ¿Para qué estaban en el templo? Lo primero seguramente era para compartir la enseñanza apostólica. Después dice que partían el pan, que vendían todos los bienes y tenían todo en común. Pero ahí habla de la clave de lo que estamos meditando esta noche, la perseverancia, ¿no? Habían aprendido ya muchas cosas, pero creo que un signo interesante de lo que vemos en ellos es ese deseo de querer seguir profundizando. No se quedaban con un techo, sino que el hecho de que estaban aprendiendo nos hace ver ese síntoma, que querían seguir profundizando sobre el Señor, sobre el cristianismo, ¿no? Y sobre cómo honrar cada vez más a Cristo, ¿no? Y me venía una muy buena cita, un dicho del mismo Señor, Juan 8:31, cuando Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, ese seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que el mismo Señor Jesús está refrendando esto que estamos diciendo. Si nosotros seguimos profundizando a través de la Escritura, ¿no? En mi palabra, dice Jesús, y vamos allí abajo a la fuente, entonces vamos a poder ser realmente cristianos sinceros, ¿no? En efecto, la Escritura nos conduce a recordar, por ejemplo, en Deuteronomio 8, 2 al 5, nos hace ver cómo en ese momento Él está introduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, y en esos versículos describe todo un proceso desde que el Señor los saca de Egipto, todo el viaje que han hecho por el desierto y cómo el Señor los tuvo que sostener, alimentarlos, los tuvo que disciplinar porque muchas veces estaban que no hacían bien las cosas, pero todo fue un proceso en el cual el Señor se mantuvo constante, que no cesó en ningún momento de bendecirlos, y creo que es un objetivo que Él tenía, ¿no? En ese momento, de que todo eso era para que ellos le conocieran. Era un proceso en el cual ellos, en todo ese caminar allí en el desierto, conocieron a Yahvé, ¿no? Y entonces viene natural que nosotros pensemos en nuestro caminar con el Señor. El día que Él nos sacó del Egipto espiritual, ¿no? Quizás yo estaba por allí perdido por Argentina, el Señor me sacó de allí, de ese Egipto espiritual en el que yo estaba, cada uno de nosotros ha estado en un Egipto diferente, y entonces a fecha de hoy, ¿cómo estamos? ¿Podemos ver la fidelidad del Señor a través de todo este camino que hemos hecho junto a Él? Él ha sido constante, perseverante. Pensemos cómo éramos cuando comenzó todo nuestro camino y cómo estamos a fecha de hoy. ¿Podemos contar las bendiciones que tenemos en nuestra vida y podemos conectarlas con el Señor? ¿O es algo que hemos hecho nosotros solos? Quiero hablar también de la inspiración de la perseverancia, que es el punto 3 que quiero que meditemos, ¿no? ¿Cuál es el modelo en el cual podemos nosotros basarnos también para perseverar, ¿no? Y de nuevo vuelvo a la carta de los Hebreos, que nos invita magistralmente a poner los ojos en Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra salvación. Y el Señor, pensemos un poquito en todo el proceso que Él hace también, está en la eternidad, deja toda su gloria y viene aquí. Y tenía una meta que era nuestra salvación. Y de por medio estaba la cruz.
Y ni siquiera la cruz lo hizo tirar para atrás. Él perseveró hasta lograr lo que se había propuesto, que era salvarnos. Y creo que, nosotros tenemos muchos motivos para ser inseguros, para temer, muchas razones de incertidumbre, porque ya vemos, la realidad del día a día es una incertidumbre permanente, ¿no? Pero creo que el Señor Jesús, como nos está diciendo el autor de Hebreos, nos puede inspirar en nuestra constancia, ¿no? Y en el momento que llegue el desaliento, que nos sentimos allí bajoneados, que nos sentimos que las cosas no están bien, podemos mirar a Jesús, como nos dice el autor de Hebreos, mirarle a Él, inspirarnos y obtener de Él esa fuerza, ¿no?, para seguir perseverando. Pero la pregunta que surge también, ¿a dónde estamos mirando? El domingo yo salía de aquí del culto, me paré a hablar con uno de los hermanos y entonces hablábamos un poco de varias cosas y en un momento surgió naturalmente, es que hay tanta distracción, es que hay que estudiar, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro. Entonces, ¿dónde estamos mirando? ¿Nosotros realmente podemos seguir el consejo del autor de Hebreos de poner los ojos en Jesús? Es que vivimos en esta sociedad posmoderna que una de las características es la superficialidad, ¿no? Y entonces esa superficialidad nos hace que seamos inconstantes y que no podamos mantener a veces un itinerario, ¿no?, unos pasos, un proceso que sea de ir paso a paso, ¿no?, detrás del Señor, sino que hay muchas luces. Calvino decía, ¿no?, que hay muchas luces que nos van distrayendo. Pero hoy, como estamos viendo, ¿no?, Salomón nos vuelve a centrar, ¿no?, y el autor de Hebreos creo que también nos ayuda, ¿no?, en esto, de que tenemos que decirle a Salomón que tiene razón, que necesitamos constancia, necesitamos ser perseverantes y lo necesitamos en nuestra meditación personal, en la meditación comunitaria, lo necesitamos en nuestras oraciones personales, comunitarias, lo necesitamos en la comunión fraterna, necesitamos ser constantes, perseverantes, necesitamos también en el combate cristiano ser constantes. ¿Y en qué ámbito no necesitamos de la constancia? En el mismo trabajo, ¿no? Si nosotros no somos constantes, ¿qué pasa? Nos echan. Yo no logro los objetivos, que para eso tengo que hacer un proceso de trabajo, me echan. El cristianismo es parecido. Si nosotros no mantenemos unos pasos, un proceso, entonces la calidad que surge de nuestra vida cristiana no es correcta, ¿no? Y esto nos lleva ya a introducirnos en la fragilidad que hay en el ser humano y por lo tanto nosotros como discípulos también somos frágiles, somos débiles, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor está en nuestra vida, ¿no? Esto nos lleva a pensar en este cuarto punto, ¿no?, de la perseverancia en medio de la debilidad. Y en la Escritura, volviendo a nuestra fuente, ¿no?, de meditación, está, pero con mucha naturalidad, expresada la debilidad de los hombres y de los héroes de la fe. Se dice que son débiles, ¿no? Se habla de Abraham como que era un patriarca que también era débil, ¿no? Era uno que estaba allí al principio siguiendo una voz, ¿no?, que le hablaba y que nadie conocía. ¿Y cómo se sentía él en medio de todo un pueblo que eran todos idólatras? ¿Y qué vamos a decir de José, por ejemplo, el que después fue primer ministro de Egipto? Que sus hermanos lo odiaban porque era un chico brillante y todo eso, pero él se sintió muy débil, ¿no?, en su vida, y la Escritura lo habla con mucha naturalidad. Lo mismo también nos dice la Escritura sobre Elías, sobre David, sobre el mismo Daniel, el apóstol Pablo. ¿Y qué pasa si vemos un momento, hacemos mente local y vemos a Jesús en el Getsemaní? También vemos un momento de debilidad. El Señor está orando intensamente porque se siente débil para enfrentar esa etapa que tiene que enfrentar. Por lo tanto, la Escritura es muy clara en que nosotros somos débiles, ¿no? Pero me gustó mucho también meditar en la segunda de Crónicas, capítulo 21 al 30, porque
es un momento en el pueblo de Dios en el cual ellos está como rey Josafat. Josafat se dice en el capítulo anterior del 20, se dice en 19:3 que era un buen rey. Tenía puntos débiles, pero era un buen rey. Sin embargo, están allí en un momento difícil porque uno de los pueblos que ellos habían, el Señor les había dicho que no los atacaran, que eran los moabitas, se han aliado con otros y entonces han formado un gran ejército y han decidido atacar al pueblo de Dios. Y de esto nos está hablando el capítulo de 2 de Crónicas 21 al 30. Y yo creo, me hizo acordar cuando vivíamos en Estados Unidos, vivimos en una época que hubo un huracán muy fuerte, que no fue tan grande porque fue en categoría 3, me acuerdo, pero todo el mundo estaban allí alertas, porque hacía poco había pasado un famoso huracán que se llamaba Andrew, y Andrew fue en categoría 5, que es un desastre. Entonces, claro, nosotros estábamos esos días allí y vino un huracán que al final fue en categoría 3, pero era todo un despliegue. Y yo creo que Josafat estaba así, ¿no? Como esperando que iba a venir un huracán de categoría 5 y los iba a arrasar, porque le empezaban a llegar noticias a Josafat de que un ejército de una envergadura tan grande los venía a atacar. Y Josafat lo único que se siente, creo que se va haciendo pequeñito ante las noticias y todo, y que creo que en un momento se siente como una hormiga, ¿no? Y él se quebranta delante del Señor y reconoce la debilidad que tiene tanto él como el pueblo delante de esa invasión que va a venir contra ellos. Pero creo que aquí lo interesante que nos plantea es que nos hace ver que la debilidad es una realidad que tenemos nosotros los discípulos de Dios, pero también, si hablamos en clave de álgebra, ¿no? El binomio debilidad-Dios, ¿no? O sea, lo que nos hace ver aquí Josafat es este binomio, ¿no? Sí, reconoce Josafat, ¿no? Vamos a leer capítulo 20, verso 12. Oh Dios nuestro, dice, ¿no los juzgarás tú? Está hablando de los enemigos. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Creo que aquí nos da una pista realmente muy buena, ¿no? Porque entre la debilidad que debemos aceptar, que a veces como seres humanos no nos gusta, tenemos esta clave, ¿no? Y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces creo que nosotros debemos aceptar, ¿no? Esa conexión que hay entre la debilidad, que es parte nuestra, pero también en la realidad de que Dios está en nuestra vida también. Y por lo tanto y a ti volvemos nuestros ojos. Creo que es una clave muy buena que la Escritura nos deja esta noche, ¿no? Y creo que a veces el problema es que nosotros tendemos a creer más en la debilidad que en el Señor. Pero como decimos, ¿no? La debilidad de la cual nos habla la Escritura es una debilidad en la cual la parte más fuerte del binomio es Dios y no nosotros mismos. Por eso que Pablo declaró, ¿no? Dice, mientras soy débil, soy fuerte porque tu gracia se perfecciona en mi debilidad, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos estos 4 puntos para meditar y creo que ya es tiempo de orar para que el Señor nos ayude, ¿no? A continuar perseverando, tanto nosotros como animar a todos los demás hermanos, ¿no? En la perseverancia cristiana.